Astune, Yushe Kimbiekopu, Teitu, Nip Matumhe, Ikunhui, Manumhi, Nemanup Parlem. Let me tell you a story about Alfonso Montero. Alfonso is a 37-year-old man who grew up in the mountains at a Shui village called Santa Maria Acapulco. He was the first Christian man in the village. Alfonso had a pagan upbringing. During his youth, he got sick, and for several years he lived with a witch. But he had no healing for his sickness after trying everything. He was even being trained in sorcery. When he realized that sorcery could not heal him, he started to read a Spanish Bible, but he couldn't understand it very well. He had a lot of questions. Alfonso started walking 1 or 2 hours every week to a Christian church at a neighboring village. After some time, he had the desire to get saved and didn't know how to be sure of his salvation because the church he attended was Pentecostal. He started praying that God would bring someone to his own village to teach the Bible to him and his family. And that was exactly the same year God started to give Neftali Santos a burden to go to that community and plant a church. They met in 2016. Ever since that time, they visited Alfonso on every trip they made to the village. And every time he begged them to start a church there. He even offered to start a church in his own home. In November of 2017, Brother Neftali started the first Shui Baptist church at Brother Alfonso's house. He started to take the Bible seriously, grow spiritually, preach the gospel, and he changed radically. He changed his old habits. They taught him how to drive, how to properly write the Shui language, how to use a computer, and he's now a great blessing in the translation project, being the main help to write the Bible in his native language. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Sin duda, el deseo de Dios es que en todas las naciones su nombre sea glorificado. El Señor Jesucristo lo expresó de otra manera. Cuando dio la gran comisión dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sin duda, el deseo de Dios es que en todas las naciones su nombre sea glorificado. Y junto con ese deseo, Dios nos da el mandato no solamente de predicar el Evangelio, sino también de enseñar todo lo que Él nos enseñó y que se guardase en nuestros corazones. De ahí la importancia de que si llevamos el mensaje del Evangelio, podamos también llevar todo el consejo de Dios en la lengua materna de las personas. Hermanos, es nuestro deseo y llamado de Dios el poder llevar su palabra a aquellos que aún no la tienen. Un misionero traductor llamado Cameron Townsend decía que no hay mejor misionero que la Biblia en la lengua nativa de las personas. Él decía que jamás se iba a considerar extranjera y que jamás se cansaba. Pero, ¿qué podemos hacer? Por la gracia de Dios, como ministerio, Dios nos ha dado el privilegio de comenzar algunos proyectos de traducción. El primero en el estado de San Luis Potosí, en donde la familia Santos García están traduciendo el Nuevo Testamento a la lengua Shui. También Dios permitió que la hermana Miroslava Justiniani pudiera llevar al campo misionero a Gad. Y no olvidemos a los hermanos que aún están visitando iglesias. La familia Toledo, que estará saliendo a Panamá para traducir al idioma Nove Buglé. Y la familia Ochoa, que estarán trabajando en el Amazonas de Ecuador. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, podemos orar. Más de 3,000 idiomas que necesitan aún quien vaya y les lleve la palabra de Dios. En segundo lugar, como familia, podemos investigar en dónde hay proyectos de traducción y buscar hacer algo a favor de estos proyectos. En tercer lugar, pudiéramos adoptar a la traducción bíblica como parte de nuestros compromisos con la obra de Dios. El costo promedio de traducir un versículo es de aproximadamente $25 o 500 pesos mexicanos. Pero, ¿por qué $25? Primeramente, apoyamos a los traductores nativos por el tiempo que invierten traduciendo la palabra de Dios. Creemos que el obrero es digno de su salario. Proveemos cursos de capacitación para que puedan desarrollar el trabajo de manera óptima.
También facilitamos herramientas electrónicas y digitales para el desarrollo del mismo y organizamos la logística y el lugar de trabajo para que podamos tener el medio adecuado para el trabajo de la traducción bíblica. Pudiera parecer mucho, pero pudiera ser la diferencia entre que una nación completa pase la eternidad en el cielo o en el infierno. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, tenemos una deuda con Dios y con su palabra. Y delante de nosotros tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en otras naciones. Que Dios nos dé gracia y que Dios nos ayude a ser fieles en llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Comentaba el pastor que tenía como casi 20 años que no visitaba aquí la iglesia. Vine como en el 2005, yo creo, a una reunión de jóvenes. Todavía era joven el hermano Milton, ¿verdad? Milton Martínez era joven todavía en ese tiempo. Lo conocimos hace algunos años y nos invitó a venir en aquella ocasión a una reunión de jóvenes. Y bueno, hermanos, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Dante González. Es un gusto, un privilegio. Gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Y hermanos, nosotros estamos sirviendo en un ministerio que se llama la Escuela de Traductores. Ahora, la Escuela de Traductores, hermanos, es parte de nuestro colegio bíblico, pero tiene el propósito de preparar siervos de Dios con las herramientas necesarias para poder traducir la Biblia a idiomas que no tienen Biblia. Hermanos, en el mundo se hablan aproximadamente 7,200 idiomas, de los cuales solamente 800, poquito más del 10%, tienen la Biblia completa. De ahí hay otro grupo de aproximadamente 2,000 idiomas, entre 1,800 y 2,000, que tienen traducido el Nuevo Testamento. De ahí hay otro grupo de aproximadamente otros 2,000 idiomas que tienen porciones de la Biblia y que hay personas ahorita trabajando en la traducción de esos idiomas. Pero hermanos, hay más de 3,000 idiomas que necesitan quien tome tiempo, invierta tiempo en poderles llevar la palabra de Dios. Hermano Jorge Rocha dice una frase que siempre me ha resultado un poquito dura en ocasiones. Él nos dice, hermanos, nosotros no tenemos la Biblia por el amor de Dios y por la misericordia de Dios. Porque si tuviéramos la Biblia por el amor de Dios y la misericordia de Dios, entonces Dios no amaría y Dios no tendría misericordia de aquellos que no la tienen. Nosotros tenemos la Biblia, hermanos, en nuestro idioma, porque hubo hombres que entendieron que la iglesia tenía la responsabilidad de llevar el consejo de Dios, de, como dice en Mateo 28, y lo vamos a ver más adelante, de enseñarles todas las cosas que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Y para poder hacerlo, hermano, es necesario poder llevar la palabra de Dios en la lengua nativa de las personas. No hay otra manera, hermanos, en que las personas puedan aprender los mandatos de Dios, que puedan aprender lo que Dios nos ha dejado para poder tener la bendición de Dios como familias, como iglesia. Y hermanos, por la gracia de Dios hemos comenzado algunos proyectos. La Escuela de Traductores comenzó en agosto del 2012. Comenzamos con la firme determinación y convicción de que Dios podía utilizarnos para que al menos un idioma más pudiera tener la palabra de Dios. Comenzamos capacitando a algunos alumnos que también estuvieron dispuestos pues ahora sí que a creer en que podíamos ayudarles. Y por la gracia de Dios, graduado de la primera generación, el hermano Neftalí Santos y su esposa, la hermana Andrea García, ellos están trabajando. Comenzamos juntos un proyecto en un lugar que se llama Santa María Acapulco. Ahora no piensen que es acá en Guerrero, ¿verdad? En la playa y todo, no. Así se llama un pueblito allá en la sierra de San Luis Potosí. Y déjenme contarles algo acerca de este proyecto. En los años 40, cuando era presidente del país, Lázaro Cárdenas, había un hombre que escribió la biografía oficial de Lázaro Cárdenas. Este hombre se llamaba Cameron Townsend. Cameron Townsend fue el que comenzó lo que se le conoce hoy como el Instituto Lingüístico de Verano, o ILB. Él estuvo de misionero en Guatemala
Y algo que impactó su vida antes de que comenzara el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, fue que cuando él estuvo en Guatemala, él llevaba Biblias, pastor, cajas y cajas de Biblias en español. Y pues comenzó a repartirlas allá con la gente en Guatemala, hasta que se topó con un hombre que le dijo, bueno, sí, gracias por esta Biblia, pero pues es que yo no entiendo muy bien el español. Si dices que tu Dios es tan poderoso, yo quiero que me hable en mi lengua, que es la lengua mam. Cuando Cameron Townsend escuchó eso, él dijo, yo ya no voy a poder hacer algo por traducir. Pero regresó a los Estados Unidos y comenzó este Instituto Lingüístico de Verano. Y en una ocasión que Cárdenas y Townsend estaban hablando acerca de la biografía de Cárdenas, Cameron Townsend le preguntó a Cárdenas si sabía cuántos idiomas se hablaban en México. A lo que Cárdenas no pudo tener una respuesta. Entonces Cameron Townsend le dijo, oye, ¿por qué no investigamos? ¿Por qué no investigamos cuántos idiomas se hablan en México? Yo tengo personas que pueden venir a México, a los grupos indígenas, e investigarlos y pueden ellos escribir gramáticas, escribir todo lo necesario para que documentemos cada idioma que se habla en México. Y en aquellos años, hermanos, en los años 40, llegaron a México cientos de misioneros que venían con la máscara, con la fachada de investigadores lingüísticos, pero que en realidad eran misioneros que tenían el deseo de traducir la palabra de Dios a cada lengua en México. Como fruto de ese esfuerzo, vinieron 2 misioneras americanas solteras al pueblito de Santa María Acapulco en los años 40. Ahorita, hermanos, ese pueblito es un pueblito rural, es un pueblito 100% indígena. Cuando nosotros llegamos, el camino ahí termina, ya no hay camino más adelante. Ahí en ese pueblito termina el camino. Y se batalla mucho con el agua, se batalla con la luz, con todos los servicios. La gente no tiene baños como nosotros los conocemos, usan letrinas. Y no me imagino el sacrificio de estas 2 hermanas solteras misioneras que en los años 40 llegaron a estos pueblitos. Sirvieron entre estos pueblitos más de 40 años. Capacitaron pastores para dirigir iglesias en estos lugares y trataron de traducir la Biblia a la lengua Shiu y Opame. Y después de 40 años no pudieron terminar de traducir la Biblia. Tengo aquí en mis manos una pequeña porción del libro de los Hechos, capítulo 13, mecanografiado por una de estas 2 misioneras en el año 1988. A los pocos años, casi a finales del año, a finales de los 2000, la última de estas 2 misioneras falleció, sin ver terminada la traducción del Nuevo Testamento a la lengua Shiui. Justo en ese año fue el año que Dios llamó a la familia Santos, al hermano Neftalí Santos y su familia, para ir a este lugar y poder terminar la traducción de la palabra de Dios a este idioma. Y hermanos, cuando nosotros nos enteramos de esto, vimos como que Dios nos estaba diciendo, ese trabajo no se puede ir a la basura. Esos 80 años invertidos de estas 2 hermanitas no se pueden ir a la basura. Y hermanos, estaba escuchando que están planeando ir a apoyar al pastor Ignacio. El pastor Ignacio, él es totonaco, él es de Coyutla, Veracruz. Tuve la oportunidad de conocerle, tener buena amistad con el pastor Nachito. Él es fruto directo de la traducción. Pedro Ashman, que fue el traductor principal del Nuevo Testamento al totonaco, ganó para Cristo al pastor del pastor Nachito. Y hermanos, somos en cierta manera fruto, muchos de nosotros, de manera directa o indirecta, de que alguien tomó la responsabilidad de traducir la palabra de Dios. Pero hermanos, aún falta mucho por hacer. Aún faltan, hicimos una revisión, son 1400 idiomas, hermanos, que al día de hoy no hay una sola persona que tenga el interés, el deseo o esté buscando hacer algo para que esos 1400 idiomas puedan leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Representando a 600 millones de personas que si mueren el día de hoy no tienen la más mínima esperanza de tener la salvación y escuchar siquiera el nombre Jesucristo.
Hermanos, nosotros queremos que Dios utilice al mundo hispano, a las iglesias mexicanas, para poder hacer una diferencia, para que ese número cambie y por lo menos Dios nos permita un idioma más. A la hermana Miroslava Justiniani, en medio de la pandemia, pudo llegar al país de Ghana y ha estado por 2 años aprendiendo la lengua Fanti para poder comenzar a traducir en África a más de 200,000 Fantis que hablan este idioma. Y con el favor de Dios, hermanos, ella ahorita tuvo que salir de Ghana a África, está sirviendo junto con el hermano Miguel Triano, se incorporó al equipo de trabajo con él. Tuvo que salir por cuestiones de renovación de pasaporte, algunos asuntos de salud, ya que África es un campo complejo. Y ella está por regresar y ya para comenzar formalmente con los trabajos de traducción. Se tuvo un culto hace más o menos un mes en donde se oró para poder ya comenzar oficialmente los trabajos de traducción a la lengua Fanti. Y hermanos, oren por nosotros, oren por los misioneros que están en estos lugares. Hermanos, yo vengo más que nada a nombre de los misioneros, a nombre de los hermanos que están traduciendo. Nuestra responsabilidad es poderles apoyar a ellos con los recursos, con las herramientas, con todo lo necesario. Nosotros llegamos a los grupos indígenas, hermanos, y agarramos a cristianos, si no hay iglesia, se planta una obra y comenzamos a trabajar con la gente que es fiel al Señor, que ama al Señor. Hermanos, no saben usar computadora, no saben escribir su idioma, entonces lo que hacemos nosotros es llevamos cursos de capacitación, llevamos hermanos para que les capaciten a usar computadora, a leer su propio idioma, a cómo poder traducir y trabajar juntamente con nuestros misioneros para poder hacer la traducción. Y hermanos, ya ahorita en la enseñanza vamos a hablar un poquito del proceso, pero hermanos, oren por nosotros, oren por el ministerio de la traducción bíblica y oren que Dios les permite poder hacer como familias, como personas, como iglesia, a favor de aquellos que todavía no tienen la palabra de Dios. Gracias, pastor. Dios les bendiga. ¿Ya me sigo? Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces, hermanos, con la enseñanza. Y hermanos, quisiera invitar a abrir sus Biblias en el Salmo número 117. Salmo número 117. Salmo número 117. Si ya lo encontró, póngase de pie, hermano. Salmo número 117. Si ya lo encontró, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leerlo 2 veces. Yo lo leeré una primera vez y luego lo leemos todos juntos. Salmo número 117. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Todos juntos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que tenemos de reunirnos. Gracias por la libertad aún que tenemos de alabarte, glorificarte. Privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora a ser conscientes, Señor, de esa bendición, a ser conscientes que es un privilegio que tú nos has dado, el que tengamos tu palabra tan entendible, Señor, a nuestro idioma. Bendice, Señor, este tiempo, bendice, Señor, lo que has puesto en mi corazón, que sea de bendición a mis hermanos. Mi único deseo es poder ser de bendición. Pedimos, Señor, todo esto en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero ponerles un poquito en contexto de lo que estaba pasando cuando este salmo fue escrito. Para este tiempo, hermanos, en el que este salmo, algunos de los salmos fueron escritos, el pueblo de Dios no tenía todo lo que ahorita conocemos como la Biblia. Si nosotros consideramos que este salmo se escribió posiblemente entre el periodo de Samuel y posiblemente el periodo del rey Salomón, entre algún punto que estaba el tabernáculo con Samuel, Elí, que se alababa a Dios, que estaban los cantores, etcétera, y el tiempo de Salomón en el que estaba el templo, ¿verdad?, donde bajó la presencia de Dios. El pueblo de Dios para ese entonces, lo único que tenía de la palabra de Dios era lo que conoceríamos como la Torá, o el Pentateuco, que venía siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Posiblemente tenía también el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos que se conocen, y posiblemente tenían también el libro de Josué. El libro de los jueces, tal vez algunas partes, o todavía estaba siendo terminado de editar, no lo sé.
Pero aparte de eso, tenía algunos salmos y posiblemente uno que otro proverbio que se usaba cotidianamente antes de que el rey Salomón los compilara y los escribiera como tal. Pues era todo lo que tenían. No tenían todavía ni Samuel, no tenían reyes, no tenían crónicas, Esdras, Nehemías, todo eso todavía no se escribía, los profetas todavía no venían a traer sus mensajes y ellos estaban limitados con tener lo que conocíamos, como les diría, el Pentateuco. Por consiguiente, lo que Dios les había revelado todavía estaba un poco limitado, pero era suficiente para que ellos pudieran vivir bajo esos preceptos que Dios dejó y pudieran ellos tener la bendición de Dios siguiendo estos preceptos. Ahora, cuando llegamos a este salmo, Dios externa su deseo de ser alabado por todas las naciones. Dice aquí, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Aunque viene a manera de un mandato, a manera de un imperativo, Dios está externando su deseo de que Él pueda ser alabado por todas las naciones. Ahora, yo me he preguntado, ¿cómo es que esto puede ser posible si durante todo el Pentateuco, aún en Job o Josué, no encontramos nosotros un mandato explícito de parte de Dios para su pueblo de que evangelice al mundo? Ahora, no estoy diciendo aquí, ¿verdad? Que no debemos quedar más claro que no, ahorita vamos a tomar este punto. Pero hasta este punto, Dios no le ha dado el mandato al pueblo de Israel de que tenían que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Hasta este punto, lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel es que ellos tenían que vivir de una manera tal que cuando los otros pueblos vieran la forma en que ellos estaban viviendo, la forma en que ellos estaban alabando a Dios, los demás pueblos y demás naciones dijeran, wow, qué Dios es tan grande y qué pueblo tan entendido es este. Llega a su clímax en el reinado del rey Salomón. Yo me imagino, ¿verdad? Ya que el rey Salomón había orado en la dedicación del templo, cuando baja la presencia de Dios, lo que se le conoce como la Shekinah, ¿verdad? Ese brillo inaccesible de Dios. Y yo me imagino, era algo sobrenatural, era algo que no se había visto nunca antes, a ver la gloria de Dios, a excepción del tabernáculo. Imagínense ver constantemente esa columna de fuego sobre el templo. ¡Wow! Algo maravilloso, algo que no nos imaginamos. Y de repente, ¿verdad? Algún viajero que llegaba a Israel a vender alguna cuestión y se iba. Y les decía, ¿saben qué? Cuando fui a Israel, allá en Jerusalén, vi el templo y vi la gloria de Dios. ¡Wow! Y eso se propagó por todas partes, de manera tal que venían reyes de todas partes del mundo conocido en aquel tiempo y traían presentes al rey Salomón. Incluidos en este grupo de reyes, la reina de Saba, es la que tenemos registrada, que venía y trajo tesoros, trajo presentes. Y ellas dicen, wow, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que lo que veo no se compara con lo que me decían, bienaventurados tus siervos y bienaventurado tu pueblo. Llegando a ese clímax, pero hermanos, todavía para este punto, todas las naciones no estaban llevando gloria a Dios. El pueblo de Israel lo estaba haciendo, pero no todas las naciones. Y hermanos, si hubiese una razón por las cuales debiésemos nosotros animar a otros a alabar a Dios, dice versículo 2, dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Hermanos, yo creo que es mejor estar aquí que estar en el hospital, ¿verdad? Yo creo que es mejor estar aquí, hermanos, que estar en la cárcel. Hace unos años tuve por ahí un asuntillo en el que me llevaron a los separos, hermanos. Estuve 2 días en los separos. Ya les voy a decir el chisme completo, ¿verdad? Había comprado un carro, resultó el carro que era robado, me agarraron en el carro y ahí voy a los separos, ¿verdad? Y hermanos, cuando estuve allí, es un lugar horrible, no le deseo a nadie estar allí. Y ahora cuando digo esto, ¿verdad? Es mejor estar aquí que estar en la cárcel, hermanos. Y hermanos, si hubiese una razón por la cual debiésemos nosotros alabar a Dios, es por la misericordia que ha engrandecido sobre nosotros. Y también si hubiese otra razón, dice aquí, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hermanos, Dios ha sido fiel con nosotros.
a pesar de que nosotros le hemos fallado. Su misericordia y su fidelidad, ¡wow! Razones suficientes para que nosotros alabemos a Dios, animemos a otros a que alaben a Dios. Pero vamos a ir más adelante. Entonces vemos en Salmo 117, hermanos, el deseo de Dios de ser alabado por todas las naciones. Ahora vamos a ir a Mateo 28, pasaje de la Gran Comisión. Todos conocemos este pasaje, pero quiero comentar algunos aspectos aquí. Dice versículo 17 de Mateo 28, y cuando le vieron, le adoraron. Nuevamente vemos aquí que a Dios le agrada ser adorado, a Dios le agrada ser alabado. Hermanos, ¿cuál es el fin supremo de la creación? ¿No es darle alabanza y gloria a Dios? ¿Qué vamos a estar haciendo por la eternidad en el cielo, hermanos? Alabando al Señor. Tenemos que irnos acostumbrando, ¿verdad? A dar gloria al Señor. Y dice aquí, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo estaba a punto de darles la gran comisión, pero antes de darles la gran comisión, se aseguró de decirles, miren, los recursos, la capacidad, el poder, para poder hacer lo que les voy a pedir, ya lo tengo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, Dios no nos va a pedir que hagamos algo que Dios sabe que no podemos hacer. Cuando Dios nos da un mandato, Dios juntamente con ese mandato nos da su gracia para poder cumplirlo. Dios nos da la gracia, Dios nos da el poder, Dios nos da la capacidad para poder cumplir con todo lo que Él nos manda. Cuando la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, Dios da la gracia. Cuando se nos dice, oíste que fue dicho, no codiciarás, Dios da la gracia. Hermanos, cada mandato que Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Y hermanos, aparte de eso, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, lo que Dios nos va a pedir, lo que Dios está a punto de pedir a sus discípulos, no es algo que el Señor Jesucristo está diciendo, voy a pedirles esto, pero yo sé que no lo van a lograr. No. Dios, juntamente con el mandato, da el poder, da la gracia y la capacidad de poder cumplir con lo que Él manda. Ahora, lo siguiente que viene aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos está pidiendo ir y hacer discípulos. ¿Qué es esto de hacer discípulos? Es poder, quiero que pienses por un momento, ¿qué se necesitó, hermano, para que tú solito llegaras hoy miércoles por tu propia cuenta a la iglesia y fueses un discípulo fiel? ¿Qué se necesitó? ¿Qué hubo detrás de eso? Yo creo que en un inicio, por ahí hubo el hermanito que fue a tu casa, ¿verdad? Tocando puertas. O por ahí el compañero del trabajo que te dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy yendo a una iglesia. Y te invitó, o el familiar que tú comenzaste a ver que empezó a tener un cambio en su vida, o alguien que te invitó una vez y luego te invitó 2 veces, o tal vez esa persona, ese pastor, ¿verdad? Que tomó de su tiempo para ir y tocar a tu puerta constantemente cada fin de semana para animarte a venir a la iglesia, y tú le decías que sí venías y no venías, y luego te le escondías, hasta que ya dijiste, ya, para que ya no me esté dando lata, voy a ir. Y a muchos de nosotros, ¿verdad? Tuvimos la fortuna de ser alcanzados por misioneros güeritos, ¿verdad? Yo les digo así. Esos que a duras penas hablaban el español. Yo voy a invitar a iglesia. Tú necesitas a venir a Cristo. Pero lo hacían con un amor, con una paciencia, con un gozo que nos convenció. Y Dios, usando su palabra, habló a nuestros corazones. Y fuimos salvos, y de repente nos dijeron, ¿sabes qué? Ahora te tienes que bautizar.
Ah, sí, bueno, mira, sí, ¿sabes qué? Mira, y nos enseñaron qué era el bautizo y nos bautizamos. Y luego, ¿sabes qué? Ahora dice aquí la Biblia que tú debes de leer la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Si tú pecas, no se pierde la salvación. Y comenzaron a hablarte, ¿verdad? A discipularte, enseñándote todo lo que Dios dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después de que pasó ese proceso en el que tú, pues luego te dijeron, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Todos tus recursos no son tuyos, son del Señor, pero bueno, Dios dice que te puedes quedar con el 90% de ellos. Y comenzaste a entender este asunto de agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, y comenzaste a ser fiel, a dar tu diezmo, a dar a misiones, a ofrendarle por las bendiciones que Él nos da. Y luego comenzaste a entender de que entre más venías a la iglesia, ¿verdad? Mejor entendías la palabra de Dios. Y de repente fallabas y por ahí estaba la llamada telefónica del pastor o del hermanito que te traía. Hermano, ¿por qué fallaste? Y luego se hizo una actividad, se hizo una actividad ya sea de matrimonio, ya sea de jóvenes, lo que haya sido. Y tú fuiste y te fue de ayuda para tu crecimiento espiritual. Hermanos, todo eso se necesitó para que tú fueras un discípulo y pudieras hoy llegar por tu propio pie a la iglesia. Ahora, eso que se necesitó para que tú solito llegaras hoy a la iglesia, es lo que ahora Dios te pide que hagas con otros. Pero déjame decirte qué es lo que estaba diciendo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. No dice ahí alrededor de tu colonia nada más. No dice ahí en tu estado, ahí en tu ciudad. Dice id y haced discípulos a todas las ¿qué? Naciones. Hace ratito veíamos en Salmo, ¿cuál es el deseo de Dios? Alabad a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos alabad. El deseo de Dios, hermanos, es que todas las naciones un día la alaben, que toda su creación un día la alabe. Y hermanos, el deseo de Dios sigue siendo el mismo, pero ahora también nos da el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hermanos, cuando dice la palabra de Dios aquí naciones, la palabra que se utiliza aquí para referirse a naciones, hay varias que utiliza el idioma original para referirse a naciones, pero aquí utiliza la palabra etnos. Otras veces utiliza bárbaros, otras veces para referirse a pueblos que eran como salvajes o agresivos. Otras veces utiliza para decirse a las naciones helenos, que son los griegos. Pero aquí utiliza la palabra etnos, de la palabra de la cual nosotros obtenemos la palabra etnia. Entonces, hermanos, cuando Dios estaba pensando en naciones, no estaba pensando en las que están registradas en la ONU. No estaba pensando en los países como tal. Estaba pensando en cada grupo étnico distintivo. Hermanos, simplemente en México tenemos aproximadamente 79 diferentes grupos indígenas que hablan más de 360 idiomas, de los cuales ni siquiera la mitad de esos idiomas tienen el Nuevo Testamento. Y la mayoría del trabajo que se está haciendo en traducción de la palabra de Dios hacia las lenguas originarias de México, no lo están haciendo mexicanos. Tuve la oportunidad, pastor, de ir al Instituto Lingüístico de Verano. Sus oficinas centrales están en Oaxaca. Y así como en algunas iglesias he podido ver que tienen a veces un pizarrón ahí, un lugar en donde tienen las tarjetas de los misioneros por las cuales ellos oran. Ahí en el Instituto Lingüístico de Verano tenían todas las tarjetas de oración, pastor, de todos los misioneros que están trabajando, traduciendo la Biblia a los idiomas aquí en México. Me llamó la atención dos hechos. El primero es que la mayoría de los que estaban allí, número uno, no eran bautistas. Y número dos, el 90% de los que estaban ahí en esas fotos no eran mexicanos. Había gente de Alemania, de Austria, de Australia, de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, de Japón. Y mexicanos sí había unos cuantos, pero déjenme decirles qué mexicanos estaban allí. Cuando algunos de estos misioneros de otros países decidieron venir a México a traducir la Biblia para nuestra gente, ellos llegaron solteros. Y ya pues llegaron, ¿verdad? Allá a la sierra, a lo mejor de
de Oaxaca, o a la sierra allá en Chiapas, o la sierra en Puebla. Y pues ellos tenían que comer, yo me imagino, ¿verdad, pastor? Y a lo mejor iban ahí con la señora que hacía quesadillas, y la señora de las quesadillas tenía una hija que le hacía las quesadillas ahí al misionero, ¿verdad? Y le empezó a gustar la tortilla, ¿verdad? Al misionero, las gorditas, y dijo, de aquí soy. Y los mexicanos que estaban ahí, pastor, era que se habían casado con los misioneros que habían venido. Y los mexicanos brillando por nuestra ausencia. ¿Cuánto más los bautistas? Cuando fui al ILB, pastor, algo que me llamó la atención, estuvimos platicando acerca de proyectos, etcétera. Y estábamos platicando acerca de la región de Guerrero, en la zona de los tlapanecos y mixtecos. Y ellos me dijeron, hemos intentado queremos traducir la Biblia al MEPA, ese es el nombre correcto para la lengua de los tlapanecos. Ellos no hablan tlapaneco, el nombre de su idioma se llama MEPA. Y hay 5 variantes del MEPA. Y me dijeron ellos, hemos intentado ir a la zona de Guerrero, ahí por Tlapa y otros alrededores, a la montaña. Y la mayoría de obras cristianas que hay son bautistas. Y cuando vamos con ellos y les decimos que queremos traducir la Biblia, pues sí, nos escuchan y todo, pero como buenos bautistas, ¿verdad? Pues quién sabe quiénes son, mejor no nos juntamos con ellos. Hermanos, tristemente, quienes están más interesados, incluso son personas que ni siquiera tienen la verdad. Y es triste ver, hermanos, cómo en esos lugares, ahí andan estos misioneros mormones, ¿verdad? El Elmer y el Elder. El pretito con el güerito, con sus camisitas blancas y pantalón negro. Y allá andan los testigos de Jehová con su atalaya traducida a la lengua de las personas. Y los que tenemos realmente la verdad, brillamos por nuestra ausencia. Y estamos diciendo que queremos hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, yo creo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba dando este mandato, Él les dijo, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. La capacidad, el poder, los recursos ya están. Dios los tiene. Pero yo me imagino que al decirle ir a todas las naciones, yo creo que el Señor Jesucristo estaba pensando a dónde iba a ir cada uno de sus discípulos. Estaba pensando en Felipe, que tal vez iba a ir a África. Estaba pensando en Natanael, que posiblemente sí iba a ir a la India. Estaba pensando en cada uno de ellos, en dónde iban a estar haciendo su trabajo, su ministerio. Aún el mismo Tomás, ¿dónde iba a estar? Y no creo hacer violencia a la Escritura, dijera hermano Dick Mercado. Si yo dijera que el Señor Jesucristo pudiera estar en este lugar y decir, ¿saben qué, hermanos? Quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ¿saben qué? Esta familia que está aquí, ¿cómo te llamas, hermano? Hermano Raúl. Hermano Raúl se va a ir a Japón. Toda potestad me es dada. Dijo el Señor, los recursos ya los tengo. Hermana, ¿usted cómo se llama, hermana? Hermana Norma. La hermana Norma la vamos a mandar a Zambia, allá a África. Hermano, ¿cómo te llamas? Sí, el que no quiere contar. Sí. Cristian, a Cristian lo vamos a mandar a Papúa Nueva Guinea. Allá hay un grupo indígena que se llama los Kimyals. Tiene el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo Testamento. Hermana, ¿usted cómo se llama? Hermana Julia. La hermana Julia la vamos a mandar. ¿A dónde la mandamos? Vamos a mandarla al Amazonas de Brasil, con los grupos no alcanzados de Brasil. ¿El matrimonio que está atrás? Isaac. A Isaac lo vamos a mandar. A ver, ¿a dónde lo mandamos? Le toca ya por Rusia. En Rusia, aparte del ruso, se hablan como 28 idiomas más, que Rusia ha buscado limitar que se hable, pero hay como más de 50 grupos que hablan 28 idiomas más o menos en Rusia. Y te vas a ir al más lejano. Allá en la Siberia, por allá. Posiblemente hablen siberiano. Hermana, ¿usted cómo se llama, hermana? Hermana Gloria. La hermana Gloria la vamos a mandar a Marruecos. A Marruecos, allí donde hay puro talibán también, ahí en el norte de África. Hermanas, allá, ustedes dos. La hermana Elizabeth. La hermana Elizabeth la vamos a mandarla a Colombia,
a la zona de Darién, que es una región donde hay varios grupos indígenas y donde están las FARC, ahí en lo más peligroso de Colombia. Y así el Señor comienza a repartir a cada quien. El primer problema que pensaríamos como limitante pudiera ser los recursos, pero el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada. El segundo problema, ¿cuál sería? Si te dijera el Señor, ¿sabes qué? Quiero que hagas discípulos y les enseñes todo lo que tú ya has aprendido. Tú vas a ir a Japón. ¿Sabes japonés? Pues, no, tienes que aprender japonés. Taca, ¿verdad? Y así cada uno de los hermanos, otros a aprender ruso, otros a aprender Kimjal, otros a aprender Bemba, que está en Zambia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Históricamente, cuando nosotros damos la vuelta de Mateo 28, en la línea de tiempo, el siguiente capítulo vendría siendo Hechos 1. Y en Hechos 1:8 se nos dice técnicamente la gran comisión en el versículo 8 externada de diferente manera. En Mateo 28 dice, toda potestad me es dada, y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Aquí ya vemos cómo Dios promete su poder, pero ahora va a estar en nosotros. Y luego dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Mateo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La presencia de Dios es prometida también. Y luego dice, y me seréis testigos. ¿Qué es esto de ser testigos? Id y haced discípulos. Y luego dice aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Nuevamente, el Señor Jesucristo, poco antes de ascender, da la misma gran comisión. Capítulo Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este pasaje en sí ya tiene todo un mensaje. Yo luego comento, ¿verdad? Cuando dice aquí que estaban todos. Hermano, piense si ahorita están aquí todos los que deberían de estar. Yo creo que no. Algunos quedaron ahí en la pandemia, se desanimaron un poquito por diferentes circunstancias, se apartaron. Y como como pocos venimos a la iglesia, o algunos ni venimos a la iglesia, ya hasta se nos olvidó quién era y ya ni nos acordamos de esos hermanos que en la pandemia ya dejaron de venir. Así pasó en nuestra iglesia, ¿verdad? Siendo una iglesia tan grande como de 2,000 miembros, pues ahí uno que otro se pierde entre la multitud. Y después de la pandemia, ya cuando regresamos, pues veíamos a unos que otros y de repente, oye, ¿te acuerdas de tal hermanito? Sí, cierto, ¿verdad? Antes venía. O ya te lo topas por ahí en el súper, te topas ahí con la familia de los hermanos, hermano, ¿cómo ha estado? Y hasta como que les da pena saludarte porque ya no han venido a la iglesia. Qué bendición sería que estuvieran todos los que deberían de estar, ¿verdad? Y luego que estuvieran, como dice aquí la siguiente palabra, estuvieran unánimes. No quiero meterme en problemas, ¿verdad? Pero sé que tienen asuntos por tratar el próximo domingo. Qué bendición sería que como iglesia estuvieran unánimes. 100%, ¿verdad? De acuerdo con todo lo que se necesita. Gloria al Señor. Y luego que estuvieran juntos, trabajando juntos. Ahora, aquí también hay otra palabra que dice que estaban. Yo soy cristiano de primera generación, hermano. Todavía me tocó ir a los rezos, ¿verdad? Ir al catecismo, hacer todas esas... Nunca llegó el tiempo de hacer la comunión, ¿verdad? Pero sí iba al catecismo. Y yo crecí en un pueblito ahí en el Estado de México, en Texcoco. Y yo me acuerdo que de repente empezaba a sonar la campana y mi abuelita decía, ya están doblando, alguien se murió. Y ya de repente, ahorita vengo, voy a ir a ver quién se murió. Ya iba a la misa, regresaba y me decía, no, mañana se murió Perenganito, mañana va a ser el sepelio y a las 2 es la misa, voy a ir a la misa. Pues ahí pueblo chico todos se conocen, ¿verdad? Y ya pues hacían la misa de cuerpo presente. Y hermanos, hay algo que yo le llamo aquí los hermanos que vienen de cuerpo presente. Cuando hacen la misa de cuerpo presente, está el cuerpo de la persona aquí, pero ya esa persona ya no está más ahí.
Y hay algunos hermanos que venimos a la iglesia de cuerpo presente, pero estamos pensando, híjole, dejé los frijoles prendidos, ¿verdad? La hermana, o híjole, ya no sé qué le voy a poner de lonche mañana al marido, ¿verdad? Y estamos pensando en, ahorita qué voy a dar de cenar. Híjole, se acabó la comida. A ver, ahorita qué hacemos. Hay que pasar por unos bolillos, unos frijolitos y estamos de cuerpo presente, pero nuestra alma y nuestro pensamiento está en todas partes, ¿verdad? Pero qué tremendo sería, hermanos, el día que estemos de veras, estemos todos, estemos unánimes y estemos juntos. Dice el siguiente versículo, y de repente estas siguientes 3 palabras, vino del cielo. ¡Wow! Dios manda una bendición cuando estas condiciones se cumplen. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las ¿qué? Naciones bajo el cielo, nuevamente etnos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son de Jiutepec estos que hablan? Lo que dice el original, hermanos. ¿No son de Jiutepec? ¿Hay de Morelos? De Guerrero, ¿verdad? ¿Podrá salir algo bueno de por allí? Y dice, ¿y cómo pues les oímos nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, celtales, otziles, mayas, náhuatl, totonacos, mijes, amuzgos, triquis, mayos, yaquis, coras, seris, quechuas, guaranis, tarahumeranis, cretenses, versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el milagro en Pentecostés, hermanos? El milagro en Pentecostés fue que los discípulos hablaron en lenguas. Más o menos. El milagro, hermanos, fue que la gente escuchó el evangelio en su lengua materna. Y hermanos, yo creo personalmente, si recordamos hace un momento el problema que estábamos teniendo, al Señor Jesucristo dar la gran comisión y enviar a cada uno de sus discípulos a una nación diferente, y como mencionamos hace un momento, ¿verdad? A cada una de las familias que mencionamos, ¿saben que ustedes se van a ir a otro lugar a ser discípulos? ¿Cómo les voy a enseñar si no hablo su idioma? Bueno, la forma en que tienes que poder hacer la gran comisión es que tú les prediques el evangelio en su lengua materna, no en un idioma que ellos simplemente entiendan. Porque hermanos, la mayoría de los judíos que estaban allí hablaba hebreo, hablaba griego, posiblemente hablaban arameo. Entendían esos idiomas, pero no era el idioma con el que ellos chismeaban. No sé si, hermanos, ustedes de repente han ido a las taquerías aquí me ha llamado la atención que hay varias taquerías que la gente que atienden son los amuzgos. Y de repente se escucha medio curioso cuando hablan, ¿verdad? Ellos tienen un idioma tonal. Ellos, el decir es diferente que decir o significa algo totalmente distinto. Entonces se escucha como un cantadito medio curioso. Incluso hay algunos idiomas que son tan tonales que si silbas se puede entender el contexto de lo que estás diciendo con el puro silbido, porque son tonales. Los que son músicos entenderán un poquito más. Y hermanos, el milagro en Pentecostés fue que cada grupo que estaba allí les oía hablar en la lengua en la que había nacido. Es como si yo me pusiera ahorita a hablar, no sé, a lo mejor un poco de inglés. No lo hablo muy bien, pero más o menos no me muero de hambre si voy con los güeros, ¿verdad? Y a lo mejor alguien aquí lo habla también, lo entiende, podemos hacer una plática, pero no es lo mismo. Fue mi pastor de jóvenes, no sé si algunos lo conozcan, el pastor Adolfo Lima. Fue mi pastor de jóvenes, él creció en el barrio de Tepito, ahí nació, ahí creció. Tepiteño, barrio. Entonces recuerdo que en algún tiempo se hizo una misión ahí en Tepito, en el barrio Bravo de Tepito. Entonces nos platicaba,
hermano Lima, el pastor Lima, que una vez le pidieron a un hermano que despidiera el tiempo ya del culto en oración. Y no me acuerdo cómo le decían, por así decir, un apellido, un apodo, ¿verdad? El Chicarcas, ¿no? Hermano Chicarcas, despídanos en oración. Y el hermano, pues va. Y empieza a orar. Señor, aliviánanos. Tú sabes que antes creíamos en la jefecita, pero pues ya nos vinieron a mover el tapete. Y empezó a hablar así bien barrio. Yo me imagino, hermanos, que cuando las personas estaban escuchando el evangelio, lo estaban escuchando como ellos hablaban naturalmente, ¿verdad? Lo entendían con una claridad, con ese sabor. Cuando yo recuerdo, uno de mis pastores era Pocho, y a veces él quería congraciarse diciendo dichos mexicanos, ¿verdad? Y de repente quería decir, no, por si las moscas esto, ¿verdad? Y él decía, no, por las moscas, y todos nos reíamos de él, no de su dicho, ¿verdad? Cuando se entiende el idioma, cuando se nos habla nuestro idioma, aún con aquel saborcito que tiene nuestro idioma, nuestro diario hablar, hermanos, el mensaje llega al corazón. Cuando se nos habla simplemente en un idioma que entendemos, no llega tan profundo. Sí lo entendemos, pero a un nivel intelectual, no a nuestra alma. A algunos, ¿verdad? Que a lo mejor cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Nos gustaban las canciones en inglés, las guachaguachábamos, ¿verdad? Y ni entendíamos lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pero aquellos, decía un hermano, ¿verdad? Aquellos viejos himnos de la fe de aquel cantante que tú cantabas, ¿verdad? No te hagas, también yo lo cantaba. Te llegaba al corazón. Y hasta te hacía llorar, ¿verdad? Porque era en tu idioma, en tu lengua materna. Y hermanos, la gente escuchó el evangelio en su lengua materna. Yo creo, hermanos, personalmente, que el Espíritu Santo y Dios les estaba diciendo, mira, la manera en que vas a poder cumplir cabalmente con la gran comisión es que la gente escuche el evangelio en su lengua materna y sea enseñada en su lengua materna. Ese fue el primer milagro que pasó en Pentecostés, inmediatamente después de haber sido dada la gran comisión. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 4. Ya vimos, hermanos, en Salmo el deseo de Dios de que todas las naciones le alaben. El deseo de Dios es ser alabado por todas las naciones. Ya vimos el mandato que el Señor Jesucristo nos da, es de que hagamos discípulos en todas las naciones para que a través de los discípulos de cada nación Él pueda ser alabado. Ya vimos también, hermano, que es posible que todas las naciones escuchen el mensaje del evangelio en su lengua materna como método primordial para nosotros cumplir con la gran comisión. Ahora, en Apocalipsis 4, después del mensaje que se da a las iglesias, dice en versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Comentaristas, teólogos, estudiosos de estos pasajes comentan que este pasaje pudiera hacer referencia al rapto de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así estar siempre con el Señor. Entonces, hermanos, lo que viene después del capítulo 4, ya la iglesia ha sido arrebatada. Ya la iglesia está en el cielo con Dios. Ya para ese entonces lo que hayamos alcanzado a hacer de la gran comisión ya se hizo. Ya lo que los cristianos, lo que la iglesia hizo, ya se hizo. Hermano Jorge Rocha menciona ya el fin de la gran comisión para la iglesia habrá terminado. La oportunidad que hayamos tenido para hacer lo que debíamos hacer habrá terminado. Y dice en capítulo 5, está esta escena en la que Juan está ahí frustrado, intrigado, porque no hay nadie digno para abrir los sellos del libro, hasta que llega el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. Versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, de la misma manera, quienes estudiosos, comentaristas, dicen que estos 24 ancianos se refieren a las 12 tribus y los 12 apóstoles, dando referencia al pueblo de Israel y a la iglesia. Los 24 ancianos
Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Hermanos, para este punto en el que la iglesia ha sido arrebatada, para este punto en el que la gran comisión habrá terminado para la iglesia, dice la Biblia que va a haber gente alabando a Dios, dice, de todo linaje. ¿Quiénes serán estos de todo linaje? Yo creo, y de lo que he estudiado, que se refiere a estas personas, yo le llamo de sangre azul, ¿verdad? Estos, los reyes, apenas se murió la reina Isabel, ¿verdad? Y puede marcar su linaje por generaciones y cientos de años. Hay también así emperadores que están en algunas partes del mundo que conocen sus linajes. Algunos judíos, algunas personas pueden marcar sus linajes por generaciones. Y dice la Biblia que va a haber gente ahí de todo linaje. Y luego dice ahí, habrá gente de todo linaje, toda lengua. ¿Qué querrá decir esto? Yo creo, hermanos, que para este entonces la iglesia habrá cumplido con llevar el evangelio a cada linaje, cada pueblo, cada lengua y cada nación. Cuando dice ahí, dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación, la manera en que está escrito gramaticalmente, pudiéramos nosotros traducir correctamente diciendo de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Ese todo aplica para cada uno de los sustantivos que vienen después. Ahora, hay un grupo tribal que se llama, que está en una isla que se llama Sentinel del Norte, en la India. Hace como 4 años, pastor, hubo un misionero, no me acuerdo si era inglés o americano, que quiso ir a Sentinel del Norte para llevar el evangelio. El gobierno de la India tiene prohibido, el cristianismo. Y aparte tiene prohibido que gente se acerque a la isla de Sentinel del Norte. Cuando alguien se acerca a Sentinel del Norte, los aborígenes que están allí, lo primero que hacen es matar a las personas que llegan. No quieren contacto con nadie de afuera. Y fue sonado hace como 5 años, pueden buscarlo en internet, misionero Sentinel del Norte. Este hombre sacrificó su vida por tratar de mostrarles el amor de Dios a la gente en Sentinel del Norte. Y lo único que fue a encontrar fue lanzas traspasando su cuerpo. Flechas traspasando su cuerpo. Yo me pregunto si ya habrá alguien de Sentinel del Norte que ha creído en Cristo como su Salvador. En el Amazonas todavía hay algunos grupos, han escuchado acerca de estos misioneros americanos que fueron asesinados por los Aucas o Guaraníes. Bueno, después de que estos murieron, Dios levantó a cientos de misioneros que llegaron por todo el Ecuador y Amazonas a tratar de alcanzar a estas tribus. Pero hubo una de ellas que se llaman los Taraumeranis, parientes lejanos de los Guaraníes, que ellos decidieron no ser contactados. Y si alguien se acerca, ellos los matan todavía, aun si son de otras tribus. Ellos los matan. Yo me pregunto si habrá algún Taraumerani que ya haya conocido de Cristo. Vamos a ir unos capítulos más adelante, Apocalipsis 7, versículo 9, estoy terminando. Dice aquí que esto pasa después de la gran tribulación, después de que los 144,000 han predicado el evangelio por toda la tierra en 3 años y medio. Versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Aún en medio de la gran tribulación, hermanos, 144,000 judíos predicarán el evangelio del reino por toda la tierra. Y para poder ellos tener la salvación, tendrán que sacrificar sus propias vidas y dar sus vidas a cambio de su fe. Una gran multitud que nadie podía contar. Y me llama la atención que dice ahí, una gran multitud que nadie podía contar. ¿De todas las qué? Naciones. Nuevamente viene la palabra etnos. De todas las naciones. Y luego cambia linajes, pastor. Ya no se menciona aquella gente de abolengo. Ya no se menciona aquella gente posiblemente de sangre azul. Ahora se mencionan las tribus. Aquellos grupos que tal vez por años fueron marginados, por años fueron olvidados, vienen y toman un protagonismo y llama la atención porque posiblemente se puede distinguir sus rasgos físicos. Aquellos que poco vemos, aquellos que es raro que se vean. Cuando vemos la gente de Indonesia, su fisionomía es entre gente oriental, pero también como negrito, pero también como hindú. Son medio curiosos. No es muy común ver ese tipo de gente, ni siquiera en la televisión. Y dice la Biblia que estaban ahí de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué utilizarán esos 144,000 para evangelizar en el tiempo de la tribulación? ¿Qué Biblias utilizarán? ¿Qué versión, qué traducción utilizarán? Porque va a haber gente allí de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Yo creo, hermanos, personalmente, que utilizarán los recursos que como iglesia les dejemos. Ahora, hermano, ante este panorama podemos tomar dos actitudes. La primera, hermanos, es decir, hermano Dante, entonces, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué nos preocupamos si Dios en su soberanía, si Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, un día va a permitir que todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas estén alabándole allí? ¿Para qué me esfuerzo? Pero me viene a la mente las palabras que Mardoqueo le dijo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora ha sido traída al reino? Porque déjame decirte que contigo o sin ti, Jehová va a traer salvación. Pero qué bendición sería, hermanos, que Dios pudiera utilizarnos a nosotros como iglesia, como familia. Qué privilegio, hermanos, sería que uno de nuestros hijos, Dios lo utilizara para llevar su palabra a un idioma más, a un pueblo más. Y hermanos, dice la palabra del Señor que los hijos son como saetas en manos de valiente. Si lo ponemos en términos actuales, cartuchos, balas. Hermanos, tenemos la responsabilidad de guiar esas balas, de guiar esos cartuchos hacia donde Dios quiere que los guiemos. Hermanos, no estoy diciendo que todos los hijos de alguna manera tienen que estar de tiempo completo en la obra de Dios. Pero creo que, hermanos, que todos los hijos de Dios deben de servir a Dios de alguna manera. Y hermanos, creo que muchas veces estamos impulsando y guiando a nuestros hijos a que cumplan con nuestros anhelos frustrados, con nuestros sueños, y no a que cumplan con la voluntad del Señor. Estamos pensando, les voy a dar lo que yo no tuve, y a veces hasta pensamos, les voy a dar la carrera, les voy a dar su preparación. Y hermanos, yo no estoy en contra de la preparación, gloria a Dios, hermanos, porque también la obra de Dios necesita quien esté detrás de la obra. Pero hermanos, qué bendición y qué privilegio sería que de la iglesia, que de esta iglesia Dios pudiera llamar a un siervo, una sierva que estuviera dispuesta a llevar su palabra a aquellos que no la tienen. Qué bendición por Casiodoro de Reina,
y Cipriano de Valera. Como les decía hace un momento, no tenemos la Biblia por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Tenemos la Biblia porque hombres entendieron que necesitaban cumplir con la gran comisión a todas las naciones e hicieron algo. Cayó de Reina, Cipriano de Valera, en medio de persecución, cuando la Inquisición los quería matar. En medio de todo eso tradujeron la Biblia. Hermanos, aquí en México estamos lejos de estar en esa situación. Hermanos, tenemos nosotros la gran bendición de tener este bendito libro, hermanos. Para que, y me incluyo en esto, para que en ocasiones ni le hagamos caso, ni lo leamos, lo dejemos por ahí olvidado. Por último, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Con este versículo terminamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Antes de leer este versículo, hermanos, ¿quién de los que está aquí, cuando fue salvo, después de ser salvo, vio que otros tenían Biblia, vio que necesitaba tener una Biblia y tuvo la madurez para decir, voy a comprar una Biblia, y con tu propio dinero tú te compraste tu primer Biblia, tú te la compraste? Levanta tu mano. Amén, gloria al Señor. Hay algunos cuantos, gloria al Señor. Ahora, todos los demás, nuestra primer Biblia, alguien nos la regaló. Amén. La gran mayoría de los que estamos aquí, alguien pagó para que tú tuvieras la palabra de Dios. La gran mayoría. Quiero preguntarte, ¿qué has hecho porque otros también la tengan? Tú recibiste de gracia. ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, tenemos la bendición y el privilegio y la libertad de tener la palabra de Dios. En español hemos contado más de 50 versiones, pastor. Más de 50 versiones. Vamos a la librería cristiana. Yo le llamo la experiencia religiosa de ir a la librería cristiana. Llegamos y hasta lo dicen hermano, ¿verdad? Pásele, hermano. Y que usted dice, quiero una Biblia. Sí, pásele, está hasta al fondo, ¿verdad? Ya llega uno. Lo primero que, no, pues quiero una Biblia. ¿Y qué versión? Y, caray, ¿cómo que qué versión? Yo quiero una Biblia. Y empiezan, mire, tenemos la nueva versión internacional, tenemos la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia Dios habla al hombre, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, la Reina Valera no sé qué, bla, 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 bla. También, hermano, ya usted si era nuevo, le llama al pastor, ¿qué versión quiero una Biblia? ¿Qué versión la compro? No, pues Reina Valera 60, ok, está bien, o antigua versión, no hay problema. Ya escogiste la versión. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Pasta dura? ¿Qué quieres? ¿Pasta suave? ¿Pasta de piel? ¿Qué color? ¿Que si con mezclilla? ¿Que sin cierre? ¿Que con cierre? ¿Que con índex? ¿Que sin índex? Y luego todavía que con el comentario de Scofield, de Riley, de MacArthur, recientemente salió de Spurgeon. El otro día mi esposa, estábamos platicando y me dice, mira, encontré esta Biblia, cómpramela. La Biblia para la mujer ocupada. Tenemos la Biblia para el pastor, la Biblia para el joven radical, para la señorita, para la mujer, para el niño, para todo tenemos, hermanos. Tenemos esa bendición de escoger entre Biblias, pero hermanos, hay miles de idiomas que ni siquiera pueden escoger entre una versión. Y luego, pastor, todavía vienen pleitos de, no, que esta versión es la buena, que esta es ahora sí, la santificada, la purificada, las 3 veces santa. Y hermanos, en lugar de estar peleando ese pleito, ¿por qué no mejor peleamos el pleito de qué vamos a hacer por aquellos que no tienen una versión? ¿Qué vamos a hacer a favor de ellos? Hermanos, necesitamos tomar un compromiso con Dios y con su palabra. En el video contamos la historia del hermano Alfonso Montero. De hecho, el hermano que sale ahí caminando es el hermano Alfonso. Dios nos ha dado la oportunidad de que el hermano Alfonso sea uno de nuestros principales traductores.
que trabaja junto con nuestro hermano Neftalí Santos. ¿Qué es lo que hacen? El hermano Alfonso Montero se sienta, toma una Biblia en español, comienza a tratar de traducirla a su idioma. Está el hermano Neftalí al lado de él y le dice, mira, esta palabra en el griego, en el original, da este sentido, da esta idea, da este significado. ¿Hay una palabra en tu idioma que dé un significado más preciso a lo que viene en el original? Y así comienzan a avanzar versículo por versículo. Y luego que ellos terminan, vienen un grupo de hermanos y dicen, hermanos, ya tenemos aquí este primer borrador. ¿Cómo se escucha? Miren, vamos a leerlo. Y lo leen delante de 5 o 6 hermanos ahí que están de diferentes pueblitos para considerar variantes. Y dicen, hermano, mira esta palabra, hay veces que los hermanos, el hermano Montero, hermano Alfonso y el hermano Neftalí no encuentran la palabra adecuada. Y cuando vienen los hermanos, ya hermanos más ancianos, más viejitos, que conocen mejor el idioma, mira, esta palabra pudiera ser, sí, mira, y se encuentra la palabra adecuada. A veces que ya se tiene ese trabajo y de ahí se manda a diferentes pueblos a que se lean algunas iglesias. Hermanos también dan su opinión acerca de qué palabras pueden mejorarse, se revisa con el original otra vez y ya se tiene nuestra primera versión revisada de la Biblia. Y es un proceso largo y tardado. El hermano Alfonso, para ir a su trabajo secular, toma 2 horas de camino para ir, 2 horas, su jornal de trabajo de 8 horas, regresar otras 2 horas. Y después de su jornal de trabajo, su esposa, la hermana Inocencia, ahí en un fogoncito le prepara unas tortillitas hechas a mano, bien rica, con sal, pastor, ahí en un fogoncito de madera, de leña. El hermano Alfonso come y después de un rato agarra su Biblia y se pone a traducir. Estamos buscando ayuda para poder apoyar al hermano Alfonso y a otros 3 hermanos para que tomen tiempo, dedicarse de tiempo completo a la traducción. La familia misionera que está allá tiene sostenimiento para ellos como tales y la iglesia que han plantado, pero añadirles el peso de suplir por la necesidad de 3 familias más sería muy complicado. Ellos ya están en el campo, no queremos que salgan del campo. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí, buscando a hermanos, iglesias, que Dios pueda utilizar para hacer la diferencia en que una nación más reciba la palabra de Dios. Mencionábamos el costo promedio de versículo traducido. Ustedes pueden buscar ahí, hacer cuentas, cuánto más o menos costaría traducir una Biblia. Multiplíquenlo por el número de versículos que tiene cada libro de la Biblia y tendrán una idea. El costo para la lengua shiwi no es de $25, es un poco menor, más o menos nos quedamos como en $18, el costo que nos cuesta traducir cada versículo a la lengua shiwi. Para la lengua fanti en Ghana, por la gracia de Dios hay una iglesia que ha tomado una responsabilidad fuerte y podemos apoyar a 2 hermanos de tiempo completo. El hermano Alfonso ya le estamos apoyando 4 días de trabajo, nos faltaría apoyarle un día más de trabajo al hermano Alfonso y queremos añadir a 2 hermanos más para que también se dediquen de lleno a la traducción, para poder tener en los próximos, serían 7 años, la traducción del Nuevo Testamento terminada a la lengua shiwi. Hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Somos afortunados y bendecidos de tener la palabra de Dios. Todos con el rostro inclinado, ojos cerrados, vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, es que conocemos de nuestra necesidad de ti. A través de ella, Señor, es que tú has transformado nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Aún, Señor, nuestras generaciones tienen una esperanza venidera. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad para con la palabra de Dios. Y, Señor, te ruego que tú obres en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. En la parte de atrás, hermanos, hay una pequeña exposición de Biblias en diferentes idiomas. Y hay una Biblia